Hola, bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a hablar de lo que es, bueno, la siguiente clase, la continuación de, este sería la clase número 11 si no me equivoco. Eh, y aquí hoy vamos a hablar de lo que es la gestión de cartera y un poco de mitigación de riesgos. Pero bueno, y esta clase es bueno verla después de haber visto las otras y les comparto el curso que estamos realizando a través de YouTube, un curso que si bien es gratuito esta parte, eh, es un curso de inversión en acciones que va desde la clase uno hasta la clase, ya vamos a la 10 que fueron los ETF. Obviamente es bueno que antes de ver esto hayan, por lo menos hayan visto las siguientes clases, porque aquí vamos a ver cómo gestionar una cartera. Quizás hay algunos que estén en un nivel más avanzado, que vean este video y está bien. Pero bueno, es el curso que estamos realizando, inversión en acciones, que vimos desde lo fundamental, lo que es valoración, ratios financieros, un caso práctico, análisis sectorial también, y bueno, lo que son los ETF los tuvimos que ver porque los vamos a usar es dentro de esta clase. Así que comencemos con lo que es la gestión de cartera y el riesgo. Eh, y bueno, antes les voy a decir que si bien eh, yo por lo menos por quien les habla, obviamente yo estoy certificado en lo que es Value Investing y la que es la inversión en acciones, ETF. Por eso le estoy dictando este curso que lo he estado armando. Y bueno, y para que vean que por lo menos algo de conocimiento tengo en el tema. Por eso tengo ese certificado de lo que es la inversión en acciones y Value Investing dado por XTB, por un broker si bien internacional. eh, en base a sus cursos, obtuve ese certificado de lo que es Value Investing y lo que es inversión en acciones ETF. Entonces, siguiendo con con la gestión de cartera, vamos a ver una frase de Buffett, por ejemplo, que siento que me llamó la atención y me voy a correr un poco, no sé si para poder verlo. El mayor riesgo es no saber lo que estás haciendo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Si uno está invirtiendo en bolsa o en una empresa propiamente tal, es por algo. Estás invirtiendo por algo, tú crees en el negocio, tú sientes, es adaptado a tu objetivo, si eres dividendero, si buscas crecimiento o ese tipo, pero también saber lo que estás haciendo, lo que estás apostando. Y es el mayor riesgo en no saber lo que estás haciendo. Y siento que es el mayor riesgo. Recuerden que también es importante invertir dentro del círculo de competencia de cada uno. Si yo, por ejemplo, a lo mejor eh, yo sé, por ejemplo, de minería, por ejemplo, un ejemplo, perfectamente puedo eh, in- tener un conocimiento adicional a otras personas y puedo invertir en ese tipo de empresas y me pueden ayudar a tener una mejor rentabilidad. Pero, por ejemplo, si yo no tengo idea de lo que es biotecnología, eh, y, y simplemente veo porque han tenido buenos resultados, estoy inventando, no significa que esté pasando eso, pero estoy inventando un supuesto ya. Simplemente porque veo los rendimientos pasados, eso es simplemente no saber lo que uno está haciendo. Y ese siento que es el mayor riesgo. Entonces, sigamos con lo que es cómo reducir el riesgo. Ahí entra la famosa diversificación. Y bueno, vamos a definir la verdad es que diversificación muchos lo han utilizado y siento que vamos a ver más allá de lo que comúnmente se dice, pero ¿qué es lo que primero se dice de todo esto diversificar? Comprar de todo un poco. Eso es lo que muchos llaman diversificación. Y no digo que esté mal.
pero siento que es un poco limitada más allá del concepto, porque dentro de esto diversificación hay mucho más. Pero sí, sería como comprar un poco de todo, no sé, comprar, por ejemplo, bienes raíces o acciones, de todo un poco. Y no digo que esté mal, pero vamos allá, vamos un poco más allá, bonos, acciones, ETF, de todo un poquito. Y ahí estoy diversificado. Pero vamos un poquito más allá y bueno, obviamente, ¿qué no es lo que nos ofrece la diversificación? Los famosos ETF. Eh, por ejemplo, tener del el Standard Poor's SP500, el VOO, y sí estoy diversificado dentro de de las empresas de mayor capitalización. Estoy no tan solo diversificado en Estados Unidos, porque hay muchas de empresas de esas son mundiales. Pero si yo veo un ETF solamente de Chile, simplemente no estoy estoy diversificado dentro del mercado chileno, pero no estoy muy diversificado dentro del mundo. Eh, Así que es importante ver eso, pero un ETF sí nos da diversificación porque por lo menos nos compra o dentro de ese ETF, que recuerdo que es un conjunto de acciones, eh, me ayuda, por ejemplo, a no solamente invertir en una empresa, o si yo creo en un sector específico, también puedo hacerlo a través de un ETF, eh, de un ETF, como lo quieran decir. Y simplemente no estoy arriesgando simplemente a solo una empresa, estoy en un grupo de empresas, por lo tanto me reduce el riesgo. Al invertir en más de un activo, eh, reduce un poco el riesgo y también la volatilidad, aunque volatilidad y riesgo no es lo mismo. Eh, y bueno, lo que vamos a ver ahora un poco dentro de lo que diversificar es lo que vamos a usar las estrategias de inversión, perdón, de gestión de cartera. Ya tenemos como estos dos conceptos, comprar de todo un poco, sí, se está diversificando, los ETF también están diversificando, por algo existen, es para poder reducir el riesgo y diversificar en varios activos, en pequeñas partes de varios activos, por ejemplo, el que replica si yo confío en tecnología, puedo invertir en el famoso Nasdaq, aunque el Nasdaq creo que tiene un poquito más de tecnología, pero está bastante concentrado en lo que es tecnología. Son las 100 empresas de mayor capitalización, excluyendo las empresas financieras. Eh, entonces, los ETF, entonces sí nos dan diversificación en base al objetivo que uno quiere, pero vamos a usar un poco de estrategias de gestión de cartera. Entonces, Warren Buffett también dice comprar de todo un poco, y eso es lo que yo le critico, por ejemplo, comprar de todo un poco, o también invertir en ETF, también podría clasificar acá, pero la diversificación es una protección contra la ignorancia. Por ejemplo, si es que no estamos estudiando un poco el mundo financiero, no tenemos idea de lo que es la inversión. Obviamente en este canal estamos ayudando a repartir ese conocimiento, pero si nosotros no tenemos idea, simplemente yo me protejo a través de un ETF o a través de comprar de todo un poco. Hay un gringo millonario que no me acuerdo, bueno, un gringo que en verdad, Richard Reich parece que el tipo es súper sencillo, trabajaba creo que haciendo aseo, algo así, y, y compró de todo un poco y ni siquiera evaluó estados financieros, nada, simplemente lo compró parte de destinaba parte de su sueldo en esas acciones y creó un patrimonio importante de 8.000 millones de dólares y simplemente lo hizo así. Y está bien, es totalmente válido. Y de hecho el tipo era muy austero. Eh, Parte de su sueldo lo ahorraba, gran parte.
De hecho, hacía capital y eso, y en base a eso terminó con una fortuna y siguió trabajando después de viejo, así que en ese sentido funciona bastante bien. Una diversificación así para protegerse de la ignorancia, porque obviamente si yo invierto todo en una empresa, aunque los estados financieros sean buenos, obviamente él no analizaba estados financieros, simplemente invertía. Pero si lo invertía solamente en una empresa, pues corría el riesgo de perder el capital. Pero si lo hacía en varias, ahí no se asume tanto riesgo. Entonces, vamos con los ETF. Y esto es un repaso de la clase anterior, un breve repaso. El VOO ya se lo voy a decir, el que replica el Standard Poor's SP 500, el SPY también replica el Standard Poor's SP 500, el BTI, el mercado global, son todas las acciones del mundo, obviamente en sus diferentes proporciones. Generalmente la gringa, perdón, la estadounidense, las del SP 500 tienen un mayor peso, pero sí incluye el mercado global. Y bueno, también están los ETF, el SPYD, que en base a los dividendos, el QQQ, que son las 100 empresas de mayor capitalización de la bolsa del Nasdaq, excluyendo las financieras, y el SH, el ETF de Chile. Bueno, lo puse para que conozcan, hay muchos ETF, hay muchos, pero simplemente les presento algunos, porque obviamente algunos de estos los vamos a usar. Eh, y ahora vamos a ver como un poco de lo que es la estrategia de gestión de cartera, y una de estas es elegir las acciones. Nosotros estudiamos, por ejemplo, lo que es la primera parte, lo que es valoración, perdón, si la empresa nos gusta, todos los estados financieros, los rendimientos, la rentabilidad, los márgenes, los flujos de caja, los balances, y bueno, después entramos en lo que es el terreno de la valoración, y ahí podemos elegir acciones. Pero también hay un punto importante que no lo hablamos, también vimos el análisis sectorial, pero hay un punto que es la diversificación y quiero extender un poco el concepto porque ya vimos diversificación, comprar de todo un poco o los ETF que nos dan diversificación, pero hay un concepto más que es, por ejemplo, si un negocio, una sola empresa, tiene más de una línea de negocio, es- me siento más diversificado porque si una línea de negocio me falla, perfectamente las otras líneas de negocio pueden funcionar bien. Por ejemplo, no sé, se me ocurre una empresa, eh, no sé, Microsoft, ¿no? Alphabet, Google. Alphabet, si por ejemplo llegase a fallar el buscador, aunque no creo, pero es la gran parte importante, pero si llegase a fallar, por lo menos está el YouTube, está la nube, los servicios de Worksbank, algo así, no sé si lo pronuncié bien, pero todos esos servicios que nos da Alphabet, el mapa, por ejemplo, y la Android, todo eso, si llegase a fallar uno, tengo la otra línea de negocio que los va a sustentar. Por eso es muy bien importante ver las líneas de negocio. Un poco el análisis sectorial. ¿A qué sectores apunta? A lo mejor solamente es tecnología, porque sí, gran parte es tecnología, pero también es parte también de los servicios de comunicación. Y bueno, ¿en qué país opera? Si vamos a Alphabet, opera en todo el mundo, pero hay empresas que no operan en todo el mundo. A lo mejor una solamente depende de Estados Unidos, o otra, quizás, por ejemplo, hay empresas chilenas que dependen de China y solamente dependen de la economía de China. Y si la economía de China está mal, no va a poder comprar productos que vende la empresa chilena. Muchos les pasa eso, por ejemplo, cuando ven empresas chilenas y ven que las empresas generalmente le venden a China,
ya sea empresas tipo commodity o, no sé, la industria del acero, por ejemplo, lo que sea, o no quiero dar nombres, pero se la pueden imaginar, eh, tienen que invertir en distintos países, o cualquier tipo de empresa. Eso es diversificación, porque uno estoy diversificando en líneas de negocio en una sola empresa, aunque sea solo una sola. Pero estoy diversificando en líneas de negocio, estoy diversificando en algunos sectores de la compañía y también estoy diversificando en distintos países y vendo en más de un país. Eso también hay que fijarse para tener una mayor diversificación y reducir el riesgo. Y eso se puede elegir, esto se hace una estrategia de elegir empresas o usar esta estrategia. Obviamente no dejar de lado lo que vimos primero, eso es importante. Y eso es importante y eso es la base, elegir que sea un buen negocio, buenos balances, que gane dinero, que tenga buen flujo de caja, valoración atractiva y después y ver esto de diversificación, que sea y ver estos puntos, que tenga su línea de negocio, los países y un poco el sector. Y bueno, aquí les presento unas 5 acciones. Imagínense una cartera de estas 5 acciones. Eh, yo les pregunto, ¿estoy diversificado? ¿Qué me dicen? Yo digo que sí. ¿Por qué sí? Porque de partida estoy en distintos sectores de la compañía, porque esta es una empresa de consumo, consumo de bebida, algún consumo defensivo. Eh, acá estoy en una tecnológica, acá estoy en un sector bancario, aquí estoy en el sector de energía y aquí eh, no sé qué sector ponerle a American Express, pero sería como un sector de como transacción, también le diría como tecnología, pero poco distinto. Porque en base a las transacciones de las compras, pero sí por lo menos me da una diversificación en base a lo que, porque estoy en distintos sectores, son 5 empresas nada más, 5 empresas, pero estoy en distintos sectores de la compañía, o sea, sectores de la industria. Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué otra diversificación puede haber? De países, obviamente. Estoy en una diversificación sectorial porque estoy atacando distintos sectores. Estoy en una diversificación de líneas de negocio porque obviamente Apple vende, aparte de vender celulares, iPhone, también tiene servicios de la nube, servicios de suscripción, eh, tiene, eh, tiene cuenta iCloud, todo eso. Así que Apple TV, todos esos servicios que son una línea de negocio aparte de vender los electrodomésticos Apple. Eh, Así que en ese sentido sí, por lo menos veo una diversificación en líneas de negocio, por lo menos en esta empresa. En la otra no sé si verle mucho. En Banco of America ya sabemos lo que hace un banco. Chevron, obviamente una empresa del sector energético. Eh, pero también de países, Apple vende en todo el mundo, Coca-Cola vende en todo el mundo. American Express creo que está en varias partes del mundo también. Banco of America solamente en Estados Unidos. Y bueno, Chevron, la verdad no he estudiado lo que es Chevron, no la conozco tanto. Sé que es parte del sector de la energía del petróleo, es muy parecido a lo que es ExxonMobil, el principal competidor. Pero eso, no es parte tampoco de mi círculo de competencia, pero sí por lo menos siento que dentro del petróleo es parte importante de lo que se mueve hoy en día, porque sin petróleo, obviamente la mayor cantidad de vehículos no funcionarían,
Hay muchas industrias que funcionan en base a petróleo, así que creo que Chevron, por lo menos, también es, eh, también creo, sí, y de hecho, ahora me acordé, he visto productos de los autos, productos Chevron, así que por lo menos en Chile he visto. Así que hay una diversificación entre países también. Banco of America diría que no, porque solamente está en Estados Unidos, quizá otras partes del mundo, no sé si utilicen bancos, productos de Banco of America o de American Express, creo que está, pero lo otro, Apple, estoy seguro que está en todo el mundo. Coca-Cola también estoy seguro que está en todo el mundo. Así que por lo menos sí veo dentro de estas cinco empresas una diversificación de países también. Así que ahí para que vean, diversificado completamente. ¿Y quién tiene este portafolio? Warren Buffett. Obviamente las proporciones distintas, ¿no? Tiene mucho más que estas cinco, pero estas cinco son las que más pesan en su portafolio. Apple, Bank of America, Coca-Cola y de una de estas dos, Chevron y American Express. Así que ese sería como para poder ver ese gran concepto de diversificación que les digo para gestionar este tipo de cartera. Warren Buffett lo hace así. Otra estrategia, ya vimos una estrategia de invertir en empresa y ahora vamos a ver una estrategia Core Satellite que se llama núcleo satélite en la traducción. ¿Y qué es lo que hace? Es el núcleo, seleccionar un núcleo más o menos bueno y seleccionar unos par de satélites. Da lo mismo si es uno, dos, cinco, pero sí seleccionar un núcleo fuerte. El núcleo fuerte, ¿cuál podría ser? Un ETF, por ejemplo. Eh, y aquí vamos a ver las características del núcleo. ¿Para qué sirve esta estrategia? Se supone que si, y como les dije una vez, si ustedes quieren hacer inversión en acciones, lo ideal es que tengan rendimientos mejores a lo que sea el mercado, porque si no, mejor quédense en el mercado. Inviertan en el mercado y se olvidan de todo. Pero si van a, a elegir esto de invertir en acciones, seleccionar acciones, este modelo les podría ser bastante útil para empezar. Y de hecho, como yo les dije en un video anterior, eh, para invertir hay riesgo y la mayoría de las personas son pésimas eligiendo acciones. Bueno, me incluyo, somos pésimas eligiendo acciones. Por eso les digo, eh, una forma de partir sería una estrategia núcleo satélite, core satellite. Eh, Así por lo menos puedo, si quiero, puedo vencer al mercado o no, o si no, podría estar un poco peor que el mercado, pero no alejarme tanto. Eh, y sería una buena estrategia para partir de invertir. Y créanme que varios fondos profesionales usan esta estrategia. Ray Dalio parece, creo que también lo usa. Ya. Entonces, vamos a hablar del núcleo. El núcleo tiene que ser algo fuerte, algo que sea difícil de romper. Ideal, un ETF, que está bastante diversificado. Algo estable y que sea entre el 70 y el 90% del portafolio. Eh, bueno, si quiere incurrir más riesgo, 70. Ahora, si quiere menos riesgo, 90. Obviamente, ¿qué tipo de ETF? Vamos a ver, y aquí les comento, el tipo de ETF lo tengo acá. Esta es una página de iShare de BlackRock, así que aquí les voy a mostrarlo. Hay 62, perdón, ETF de solamente de esta empresa. Hay más de Vanguard, hay varios,
pero de esto hay 462, pero puedo seleccionar, por ejemplo, los que son los núcleos, el core, y de eso me propone 26. Me propone 26. Y dentro, bueno, está el SP500, bueno, este no los conozco, uno agregado con bono, mid cap, small cap, ETF, el S&P 500 small cap, el el total del mercado de Estados Unidos, el dividendo también. Es una sirve. Ahora, si yo quisiera algún tipo de activo, por ejemplo, de patrimonio, ETFs patrimoniales como el S&P 500 y varios, pero si yo quisiera, por ejemplo, no sé, solo de real estate, solo del negocio inmobiliario, tengo ese ETF, REIT, también funciona como núcleo. Y aquí me lo dice esta página. Eh, por eso, por eso les puse la clase de ETF para que eh, Income Fixed eh, también sirve. Eh, hay varios, pero por lo menos estos son bueno, está el tipo de mercado, por ejemplo, si solamente me centro en, puedo centrarme solamente en Norteamérica, en Asia, en Europa o en el global. A ver, veamos el mercado global. Y esos son los ETF que yo puedo abarcar el mercado global. Y bueno, si vemos solamente del Norteamérica, está el famoso SP 500, todos esos funcionan como, pueden funcionar como core. Aquí está la lista. eh, Total Market es el ETF Growth, dividendos crecientes, eh, o del Value, de las empresas que son Value, que están a un valor un poco más justo, empresas que se caracterizan por ser Value, de altos dividendos. Por eso, uno puede elegir varios tipos de núcleos en esta página y ahí puedes encontrar tu núcleo ideal. Lo ideal es que sea lo más sólido posible, pero también eh, adaptado a tu objetivo. Si eres dividendero, me imagino que vas a buscar un núcleo de dividendo, porque si tu estrategia va a ser 100% dividendera, claro, puedes seleccionar acciones, pero ideal que tengas un núcleo fuerte y qué mejor que un ETF de dividendo. Y lo ideal es que sea entre un 70-90%. Si obviamente va al 90%, va a ser lo más parecido a tu núcleo, pero más parecido al ETF que vas a replicar, al que vas a usar para tu núcleo. Si un 70% va a variar un poco y le estás dando un poco más de peso a los satélites. Ahora, esa es la característica del núcleo. Ahora, el satélite. ¿Cuál es la característica del satélite? Puede ser una empresa elegida a tu gusto, no sé, una small cap, una mid cap, una empresa pequeña, una empresa que tú piensas que la va a romper. eh, no sé, una empresa que te gusta, la puedes usar. Lo ideal es que sea hasta un 5% del portafolio, y un posible caballo ganador que tú creas que pueda ser un caballito ganador. eh, Ahí podría perfectamente funcionar. O los que quieren especular algo más especulativo. Eso es opcional, eso es dependiendo de todo usted, pero un 5% me parece que está más o menos razonable. Por ejemplo, si quieren usar un Bitcoin por ahí porque piensan que el Bitcoin va a subir,
de, no sé, ahora está en 90.000, si va a subir a $200.000, podrían usarlo dentro de un 5% como parte de un satélite. Eso ya depende de cada uno. Pero si va a usar esta estrategia, que es de gestión de cartera, y lo gestiona bastante bien, que sea, si va a invertir en algo especulativo o en algo, que sea lo ideal, lo más responsable posible. Y siento que esta estrategia lo cumple. Eh, bueno, y obviamente les doy casos de empresas que obviamente eran, que podían haber sido líderes mundiales y quizás algunos lo fueron y quizás tuvieron estados financieros sólidos, pero terminaron de fracasar. Blockbuster se fue a la quiebra, BlackBerry todavía sigue operando, pero ya no es lo mismo que antes, Snapchat y obviamente Latam, lo que pasó con Latam, y pueden haber muchas empresas más, pero por eso les digo, por eso es importante, y esta estrategia núcleo satélite nos protege de casos como estos. Por ejemplo, BlackBerry tenía muy buenos números hasta que Apple después lo rompió y sacó a BlackBerry y ya obviamente en la calle yo no veo a nadie con un BlackBerry. Snapchat fue muy utilizado, creo que el 2016, 2017, no sé, empezó a utilizarse bastante y ahora no veo a nadie usando Snapchat. Blockbuster quebró, después ahora las películas son todas, se ven en Netflix, en series. Y bueno, la TAM lo que le pasó, eh, que hicieron un aumento de capital asqueroso. Por eso les digo, pueden tener empresas que tengan sólidos estados financieros, les pueda ir bien, pero el tema es que en riesgo de invertir ahí en todo. Pues, y por eso es importante, y esta estrategia Core Satellite te puede ayudar a mejorar un poco. Obviamente va a estar atrapado con un imán, como pues, imagínense, un núcleo siempre va a tener ese como imán, pero por lo menos te protege de esto. Y si un satélite, y si esto lo hubieras tenido como un satélite, la verdad el daño no es tan grande porque otros satélites pueden compensar y obviamente el núcleo es el que te va a proteger. Pero si no hubieras tenido esa estrategia de núcleo satélite, hubiese elegido una de estas empresas y ponte que haya sido un quinto de tu inversión, ya es un 20% menos. Por eso es importante la gestión de cartera. Obviamente todo es importante. Lo que vimos al principio lo es. Estado de resultados, balance, todo eso de evaluar la empresa, evaluar los estados financieros, el balance, la rentabilidad, los márgenes, sí es importante. Eh, Ver la valoración es importante. Ver el análisis sectorial también es importante, pero acompañado de esto, una buena gestión de cartera. Y así es como se reducen los riesgos. Porque hay riesgo en invertir, aunque los estados financieros estén buenos, porque lo analizamos con respecto al pasado, el futuro es incierto. Y eso es lo que tienen que aprender. El futuro es incierto y pueden pasar muchas cosas. Eh, Ahora, los principales núcleos, bueno, lo vimos, que son parte de estos ETF. Estos son un ejemplo, ya lo vimos en la página, pero les traje un ejemplo que es el Standard Poor's S&P 500 o el mercado global, o también dentro a los que son dividenderos les va a gustar que es la parte del S&P 500 de altos dividendos, eh, de los dividenderos, los que tienen buenos dividendos. Y ahora quiero hablar de lo que es la correlación. Esto es importante, ya sea para
la estrategia de elegir empresas de gran diversificación y la estrategia nucleosatélite. Para ambos sirve la correlación de activos. Y bueno, les presento, vamos a entrar un poco en matemática. No es mi objetivo que se aprendan la fórmula, pero sí que conozcan el concepto. Pero igual les muestro la fórmula de lo que es la correlación, que sería, pongamos dos activos, X e Y, puede ser acciones, ETF, lo que sea. Y eso se calcula la covarianza dividido por la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Esa sería la correlación. Pero, ¿qué es la covarianza? ¿Qué es la varianza? Bueno, la covarianza es cómo covarían, valga la redundancia, pero cómo se relacionan los datos de X con respecto a Y. Eh, y la varianza es cuánto varían los datos de X. Bueno, podemos entrar en estadística, en matemática, les presento la fórmula, pero obviamente esto lo ideal no es mi intención que se aprendan las fórmulas de memoria, se los vuelvo a repetir, aunque vivo unas clases donde llevo muchas fórmulas, pero no es la intención de que las sepan de memoria, sino que sepan los conceptos, pero esa es la idea, lo que le interese bien. Obviamente no vamos a calcular correlaciones, pero sí las vamos a ver. Y es importante que entiendan el concepto. La correlación es cómo una relación entre un activo con otro. Eso se podría definir en simple la correlación. Si se relacionan, si uno sube, el otro a lo mejor va a subir. Si uno sube, a lo mejor el otro va a bajar. O quizás no tengan nada que ver, puede ser el caso, y por lo tanto vemos, y esto es lo que sí quiero que entiendan y lo vean, y esto sí quiero que se queden con esto, una correlación alta es cuando es mayor a un 0,7 o un 70%, pero cuando es mayor a 0,7 es una alta correlación. Si varía entre 0,3 y 0,7 sería una correlación moderada. Ahora, una baja correlación bajísima es de 0 a 0,3. Y ahí sería una baja correlación. Y ahora una correlación negativa es que sea menor que cero. Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo que conviene para una buena gestión de cartera y reducir los riesgos y riesgos de mercado? Todos los tipos de riesgos, riesgos sistemáticos que a algunos les gusta ponerle esos nombres, que la verdad, obviamente me los tengo que aprender para poder certificarme por la CMF, pero siento que no son necesarios, pero bueno. Eh, riesgo de mercado, varios tipos de riesgo, pero bueno. Eh, no siento que sea necesario para ser un buen inversionista. Pero sí lo que quiero que entiendan es que lo ideal para que lo- una buena gestión de cartera es que la correlación sea baja, pero que no sea negativa. Cuando una correlación es alta, quieren decir que los dos activos, por ejemplo, si sube uno, el otro va a subir, y si baja el otro va a bajar. Es una correlación alta. Moderada es parecido, pero un poco menos. Ahora que fuera baja, quiere decir que no se relacionan bastante. Eso quiere decir que no hay mucha relación. Y si es negativa, quiere decir que si uno sube, el otro baja. Y si el otro baja, el otro va a subir. Pero una baja correlación quiere decir que que no requiere, que puede pasar cualquier cosa. Y eso es lo que estamos buscando en diversificación, una baja correlación.
también es parte de la diversificación que les digo, por eso, extender un poco más allá del concepto de diversificación. Buscamos activos con baja correlación, pero no negativa, porque no quiero afectar el rendimiento de mi portafolio. Sería como invertir en algo contrario, eh, sería una correlación negativa, pero una baja correlación sería bueno lo que estamos buscando. Y ahora les vamos a dar un ejemplo de baja correlación. Por ejemplo, nosotros vamos a ver, borramos todo esto, el Standard and Poor's, el SP500, SPY o el VOO, el que ustedes quieran, da igual. Por eso vimos la clase de ETF, porque acá los ETF los vamos a usar. Podemos compararlo, por ejemplo, con el oro, GLD. Veamos. Si comparamos la correlación, y esto es importante que vean, eh, es importante que vean, generalmente sería bueno verlo desde acá, desde la columna, el SP500 se correlaciona, bueno, obviamente va a tener una relación 1, pero va a tener un 0,08 menor a 0,3, una bajísima correlación con respecto al oro. Y estos son los retornos anualizados desde... Ah, me faltó modificar el tiempo. Yo quiero que sea anual, retorno anualizado. Por lo tanto, ya. ¿Por qué tan bajo los periodos? Yo quiero más, por más tiempo. Mm, Vamos a actualizar. Sí, porque me había dado, porque no me basado en retorno. Perdón, estoy leyendo. Ya, son desde el 2005 al 12 de hasta el 2024. Perdón, no vi este cero, no me lo detallé. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto en relación al oro? El retorno anualizado, si lo vemos de acá, la correlación ya lo vemos anualmente y los retornos anuales de 0,12 menor a 0,3 y ambos con rendimientos buenos. El SP500 les dije que tenía un rendimiento de promedio de un 10%, 10 coma algo, si toman más periodos creo que 8, pero si tomamos del 1900 y algo creo que un 8%, pero en parejo 10%. Y el oro, casi un 9%, no es un mal retorno. Y aquí pueden ver la correlación que tienen baja correlación y ambos son buenos, y a ambos les va relativamente bien. Un oro, un activo de refugio, por algo definen al oro un activo de refugio, sobre todo cuando son los momentos de baja del mercado. ¿Y por qué no hay un gráfico acá? Ya. Mm, no, anual nomás, listo. Anual, anualizado. Ya. Y por eso definen que el oro es un activo de refugio, porque es una correlación baja con respecto al el mercado estadounidense, el SP500. Ahora, no sé, un bono, BND, un ETF de bono. Ya. Yo si lo pongo mensualmente. eh, y ahí van 36 meses de correlación. ¿Cómo se está correlacionando? Eh, la correlación del SP500 con respecto a lo que es el oro. eh, Hay veces que tiene alta, pero hay veces que tiene baja, pero en realidad es bastante baja. Eh, y bueno, con respecto al oro,
Mm, aquí estoy tomando 36 meses. Lo ideal es verlo anualmente. Pero el oro tiene una correlación baja con respecto o moderada a lo que es el bono. Pero si vemos el bono, es una correlación baja con respecto al Standard Poor's. Por eso muchos incluyen bonos. Pero ¿cuál es el problema de los bonos? El bono tiene un retorno bajísimo. No así el oro. El oro tiene un buen retorno. Eh, lo voy a ver anual, perdón. El anual me gusta más. Ya. Si vemos el retorno anualizado, el- vemos que el Standard Poor's baja correlación con el oro y los bonos, pero el retorno anualizado, ahí nos bajó un poco el oro cuando lo vimos anualizado. En vez de un 8 ahora lo vemos como un 6,5%, que tampoco es tan mal retorno. Eh, y el bono bajísimo, de verdad, bajísimo, y ahí pueden ver las desviaciones. Pero bueno, eso es lo que nos interesa un poco. Eh, por, es- por eso tiene sentido poner bonos, y a muchos les gustan. Los bonos para encuentro que tienen un bajo rendimiento. Eh, Hay algunos por eso les gusta como protegerse en base a los bonos, pero siento que el oro protege mucho más atractivo, tiene un rendimiento por lo menos aceptable, no es superior al mercado, pero por lo menos se correlaciona bien, o sea, no se correlaciona tanto al SP500, y cuando uno baja, como está pasando últimamente, al momento que estoy grabando este video, el oro empieza a subir. O puede ser cualquier cosa, pero por lo menos el oro creo que está subiendo, y por eso es una baja correlación. No es negativa. Cuando es negativa me afecta el retorno. Lo ideal es que los dos sean positivas, pero lo más baja posible. Ahora, tenemos el oro, el bono. ¿Qué pasa si yo le agrego una empresa como se llama, no sé, Apple? AAPL. Apple. Si yo le agrego Apple, Apple, acá, esta signa, tiene una correlación altísima con el SP500, tiene una correlación moderada con respecto al oro y los bonos. Apple, por lo menos, tiene un retorno bastante alto, pero el problema es que no se correlaciona bien con respecto a el SP500. Y ahora, PLZ o PZL, no me acuerdo. Sí, parece que era PZL. eh, no, no, era Domino's Pizza. Eh, Ticket, Domino, Pizza. O Domino's Pizza Stock. DPZ. Nada que ver. Bueno, DPZ. Aquí importante los tickets. Ya. Si yo agrego el Domino's Pizza, tiene buen retorno. Obviamente, vuelvo a insistir. Primero la empresa tiene que ser buena. Buenos, buenos márgenes, buen balance. Eso tiene que estar ahí. Eso es lo primero que hay que ver. Valoración también.
que esté a buena valoración. Y después ver esto para gestionar un poco la cartera. Por lo menos acá, una vez seleccionamos en base a ese criterio. Yo no, yo aquí estoy mostrando en modo de ejemplo. No es recomendación de inversión tampoco. Pero aquí estoy viendo que Domino's Pizza está teniendo un retorno de 24%, un buen retorno, en torno a desde el 2008 hasta el 2024. Eh, se correlaciona, no se correlaciona tanto con respecto al mercado, y con Apple tiene una correlación más o menos. Obviamente el S&P 500, si bien es parte de las 500 empresas de mayor capitalización, pero las que más capitalizan son las tecnológicas, son las que tienen mayor ponderación. Por lo tanto, es lógico igual. Veamos una empresa que es CAT, de Caterpillar. Cómo se relaciona el S&P 500 con Caterpillar. Y ahora veamos, por ejemplo, BC Banco de Chile y también eh, un, un IDS de Chile y SH. Ya. Banco de Chile, acá, Banco de Chile, BCH, el ticket del Nasdaq, pero sabemos que es una empresa chilena, se correlaciona bastante poco al S&P 500 y tiene un retorno casi un 10%, parecido al mercado. La empresa, o sea, el ETF de Chile tiene un retorno, el IPSA, por así, tiene un retorno negativo desde el 2008. Así que, y acá hay un retorno negativo, porque sería una peor decisión, por ejemplo, mezclar un ETF de el IPSA con respecto a lo que son los bonos. El bono con respecto al IPSA sería una pésima idea, o con respecto a Banco de Chile, porque ya me va a afectar el rendimiento del portafolio, porque tienen correlación negativa. Ahora, ¿cuál es la empresa que vimos? ExxonMobil, SOM, creo que es la sigla, la vamos a agregar. ExxonMobil igual tiene correlación negativa con respecto al mercado, y sí, tiene un rendimiento bastante bajo. Y Chevron, voy a poner, no va a ser el ticket Chevron CBX, lo vamos a cambiar ExxonMobil por CBX. Chevron tiene una baja correlación con el mercado, pero y el rendimiento por lo menos ha sido un 6,7%, muy parecido al oro. Y ahí uno puede jugar un poco y ver empresas que se correlacionan poco. Esto también me sirve, por ejemplo, para si me quiero salir de una estrategia, voy a sacar todo esto. Por ejemplo, vamos a ver el portafolio de las empresas que pusimos de Warren Buffett: Apple, Coca-Cola, Bank of America, American Express. No me sé la sigla, American Express. American Express. AXP y Chevron, CBX, algo así era. Ya, miren, Apple se correlaciona negativamente con Coca-Cola, pero tienen rendimiento. Apple se correlaciona negativamente también con Bank of America, pero bastante, igual ser menos cero es bastante baja la poca correlación.
Es negativa, pero es casi cero, así que se puede perdonar un poco. Pero ahí pueden ver que sí se ve un poco de diversificación. Coca-Cola se correlaciona bastante bajo bueno, moderado con respecto a a Bank of America, American Express y la otra. Eh, por eso también se ve un poco más diversificado, pero también moderadamente correlacionado. Pero una empresa Apple, que es la que mayor tiene, yo no digo que Warren Buffett haga esto, no tengo idea, pero por lo menos veo que tiene una empresa y es la que más tiene, que está poco correlacionado con las otras. Eh, por eso también es importante jugar y ver los rendimientos. Apple ha tenido un rendimiento, pero si yo pongo puras tecnológicas, no sé, APL, NVDA, Nvidia, Tesla, sí, Google, Meta, las siete magníficas y Amazon. Creo que un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me falta una. Falta una. Apple, Microsoft. Ya. Apple se correlaciona, bueno, poco con Amazon, pero bastante con Microsoft, con Meta, con Alphabet, igual se correlaciona, con Nvidia. Y ahí, importante que vea, bueno, Tesla se correlaciona mucho con... Tesla se correlaciona poco o moderado con Amazon y con Microsoft y con Apple. Pero con Nvidia se correlaciona bastante poco. Y estos son datos del 2013. Obviamente hay muchas empresas que acá no, no sé si no existían antes, creo que Tesla no sé si existía antes de eso, creo que no. Pero ahí se pueden ver y bueno, en el retorno de Nvidia y el de Tesla, el anualizado desde ese periodo es casi, pues subieron bastante. Ahora, y esto lo puse como ejemplo, ideal incorporar consumo defensivo. eh, por ejemplo, Johnson & Johnson, eh, no me acuerdo, Johnson & Johnson Stock, JNJ, no sé, Google o Apple, perdón, el mercado, Apple, JNJ, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson también ha tenido un retorno anualizado bastante alto, Apple, y hay que ver qué otra empresa ha tenido retornos anualizados. Y aquí encontré una empresa por ejemplo, que se correlaciona poco con Apple, por ejemplo, y sería quizás se correlaciona muy poco con Apple, que es Novo Nordic, y tiene un rendimiento bastante alto. Y ahí, por ejemplo, hay una tremenda oportunidad. Eh, quiero ver Papa John's también. Papa, Papa John's, PZZA. Eh,
No, Papá John's, bueno, casi el mercado, retorno, pero ahí ver, pues, Novo Nordic, importante ver buena empresa. Me gustaría también ver MSD, McDonald's. McDonald's por lo menos ve un rendimiento sobre el mercado. Obviamente rendimientos pasados no significa rendimientos futuros, es importante saber esto, pero aquí pueden ver que eh, se pueden encontrar empresas de consumo defensivos que les pueda ir bien, eh, que les pueda ir bien y, y no sé necesariamente que se relacionan bastante poco con, por ejemplo, McDonald's eh, se, se correlaciona bastante, no se correlaciona tanto con respecto al mercado, al S&P 500. Eh, bueno, en verdad se correlaciona menos que Apple. Pero ahí pueden ver una gestión de cartera que lo ideal es que tengan baja correlación y para poder, ¿qué pasa cuando tengan baja correlación? Uno sube, el otro puede hacer cualquier cosa, por mientras si uno va subiendo, yo puedo invertir en el otro. Y si este llega a bajar, el otro llega a subir, o bueno, la idea es que los dos suban, pero uno se llega como a mantener o a bajar un poco y el otro va a subir, puede empezar a invertir en el otro. No sé si me siguen la idea, por eso es importante que se correlacionen bastante poco. eh, y lo ideal es que, por ejemplo, sea uno un consumo defensivo y el otro sea eh, WM, parece que era Walmart. No, ese otro, Waste. Se correlaciona negativamente con Apple, pero eh, WL, creo que era no. Vamos a colocar, cuando no se sepan las siglas, yo no me las sé todas. Walmart Stock. No necesito el precio, necesito WMT. WMT. Y Walmart sí por lo menos tiene un rendimiento bastante alto. eh, no se correlaciona tanto, se correlaciona negativamente con Novo Nordic, pero muy baja. Pero lo ideal es que tampoco sea negativa. Y bueno, se correlaciona poco con McDonald's, sí podemos incorporar. Eh, por eso es importante ver un poco lo que es la correlación y obviamente esta se crea una matriz de correlación. Hay mucha teoría por detrás con respecto a esto, el portafolio de mínima varianza, esas cosas. Hay demasiada teoría que hay por detrás. Pero esto sería bueno para tener una gestión de cartera lo más responsable posible. Cualquiera de estas dos estrategias es buena. Obviamente, si está empezando, sería bueno usar una herramienta de estrategia núcleo satélite, Core Satellite. Eh, y bueno, vamos a dejar este video hasta acá para que no se alargue tanto, pero sí por lo menos una clase de gestión de cartera. Eh, Así que bueno, estén atentos a las próximas clases. Y obviamente, como les digo, lo primero. Todo lo que hemos visto en las clases son importantes, todo esto sector, análisis sectorial y todo eso. Acá estamos aprendiendo a manejar una cartera bien, una cartera diversificada que sí podemos decir perfectamente que la empresa es buena, todo, pero después se puede caer como se cayeron las empresas que vimos en los ejemplos. Y para evitar que pase eso, sería bueno este tipo de herramientas. O también elegir acciones parte de tu si son parte de tu círculo de competencia, tienes un conocimiento adicional que la mayoría no tiene, sería bueno incorporar.
Así que bueno, les dejo. Muchas gracias por este video. eh, y bueno, vamos a seguir con las clases. eh, Va un poco más a lo ligado a lo que es gestión, un poco de gestión de cartera. Eh, es un tema que igual es bastante extenso, lo he tratado de resumir, hay mucha teoría detrás con respecto a esto, eh, y por eso también es bueno que conociéramos un poco los ETF porque nos iba a ayudar mucho, y obviamente los que no tengan idea aún lo que es un ETF, vayan a la clase de ETF para verla. Eh, pero bueno. Obviamente limitaciones con respecto a esto si la hay, por ejemplo, el que si quiero ver una empresa, por ejemplo, Lipigas, no puedo, porque obviamente esto está enfocado a los que son empresas que son de la bolsa del Nasdaq, pero también se puede, ahí habría que usar la formulita o hacer, o en Excel, por ejemplo, ver los datos históricos y hacer correlaciones. Es un trabajo más adicional. Esta página por lo menos me soluciona, pero simplemente para empresas del Nasdaq. Pero por eso es importante ver las correlaciones. Pero no olvidar los primeros pasos, ver la empresa, ver los estados de resultados, ver el balance, ver los ratios financieros, ver indicadores de rentabilidad, márgenes, de liquidez en el corto plazo, endeudamiento. Después hacerle una valoración, no saltarse esos pasos. Después ver un análisis sectorial y al final esto. O sea, esto va después. Después va esto y ver cuánto tener en el portafolio. Así que bueno, muchas gracias por este video y nos vemos en la próxima clase. Que estén bien. Saludos.